Yo por Hugo, coincidencialmente, Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional informativo Nuestra Gente. El Canal 2 diariamente conversa con ustedes y con nuestros panelistas sobre temas de actualidad. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Norberto Tascón, panelista frecuente, a quien ustedes ya conocen. Buenos días, doctor Tascón. muy buenos días, José Alberto, Cristian y a toda nuestra amable audiencia del Canal 2 de Global Televisión. Está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, Cristian. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctor Tascón, y cada uno de los televidentes que están en sus casas pendientes de la información del día de hoy. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. Canal2.co. Usted allí también nos puede ver y también distribuir toda la información que manejamos desde esta tribuna. Esperamos que este tema sea de mucho agrado y ante todo participen activamente de la temática que se está presentando en la mañana de hoy. Muy bien, y esperamos que en algunos minutos esté con nosotros el doctor Alberto Ramos. Él es secretario general de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y va a estar conversando con nosotros en este rato. El tema que hoy vamos a tratar es el tema del agua. Y es el tema del agua como introductorio de lo que anunciamos a finales del año pasado. Va a ser una de las dos campañas institucionales del Canal 2 en el año 2013. En el año 2013 nos proponemos trabajar con dirigentes de la comunidad, con dirigentes del sector público, con académicos, con empresarios, con vecinos, líderes comunitarios, estudiantes, educadores y demás, sensibilización de dos grandes problemáticas que tiene Cali y el Valle del Cauca. La primera, el agua. El agua en Cali es de verdad una espada de Damocles. Si Cali no se pone las pilas en los próximos 10 años, vamos a tener serias deficiencias en el suministro de agua para el consumo humano. Y el segundo tema es la problemática de la región pacífica vallecaucana. Hoy vamos a comenzar a hablar del agua a propósito de que en el día de ayer ya se confirmó que el doctor Humberto Swan es el nuevo gerente de Acuavalle, que es la empresa que maneja los acueductos y los alcantarillados de 33 de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca y que por lo tanto se constituye de lejos en la empresa de suministro de agua más importante del departamento al lado de Cali, que está suministrándole el agua a Cali, a Yumbo y a otros municipios circunvecinos, pero que no llega a los 33 municipios a los que sí llega Acuavalle. Quiero comenzar preguntándole al doctor Norberto Tascón, quien conoce por dentro las entrañas y los secretos y los manejos de la política regional. ¿Qué lectura le da usted al nombramiento de un ambientalista reconocido como Humberto Swan en la gerencia de Acuavalle, doctor Tascón? Efectivamente, José Alberto, a mí me parece que la llegada de Alberto Swan a Acuavalle va a refrescar un segmento de la entidad que lamentablemente ha sido descuidado, para llamarlo de alguna manera, porque Acuavalle no solamente es captar agua, tratarla y distribuirla efectivamente en la gran mayoría de esos municipios que el departamento tiene y que ellos cubren como tal. Una de las grandes falencias que tiene precisamente, y lo vemos en estas épocas en que comienza a acentuarse el verano, es el debilitamiento de las fuentes, como consecuencia lógicamente del agotamiento de la flora
que debe circundar las fuentes de agua. Y preocupante porque los municipios desafortunadamente tienen temor de iniciar procesos de compra de predios aledaños a los nacimientos de agua que sirven precisamente de surtidores a las plantas de tratamiento que tienen Acuavalle en cada uno de esos municipios que atiende. Y esto hace que comience, pienso yo, en cabeza del doctor Swan, la posibilidad de hacer esos convenios en los que tiene que intervenir casi que los tres socios principales que tiene Acuavalle, la CBC, los municipios y el departamento a través de Acuavalle, para hacer una sola bolsa y comenzar a comprar esos predios que son necesariamente utilizables para la conservación de las cuencas y para la conservación de los nacimientos de agua, especialmente en esos municipios donde hoy vemos pues que la situación realmente es deprimente. Al igual que pienso Acuavalle tendrá que dar un giro en materia de lo que debe ser la creación de reservorios de agua, tal como sucedió, por ejemplo, para solucionar la crisis en el norte del valle, especialmente con los municipios de Trujillo, Bolívar, La Unión, cuando formaron la Sarabrut, y que además de servir como fuente de agua, pues también puede ser utilizable para el manejo de energía. Fíjense, por ejemplo, que en las cuencas de los ríos Nima y especialmente en el río Tuluá se han creado ya también plantas eléctricas que almacenan agua, pero también están aprovechando caída. Pero lo fundamental es que son ríos que han mantenido unos caudales fuertes, pero como consecuencia lógica de tener en las cabeceras de ellos unas zonas muy recubiertos de vegetación que hacen primeramente que estos ríos mantengan caudales fuertes. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tener un aireamiento, si se quiere, para la dirección de Acuavalle, que se dedicó más al cemento y a la tubería que a la misma conservación de las aguas. Y podríamos decir que hoy pareciera que comienzan a enrutarse de nuevo las empresas como Acuavalle y la CBC, cuando tienen al frente personas que tienen trayectoria reconocida en los campos esenciales de su misión, como el doctor Campo en CBC y ahora el doctor Swan en Acuavalle. Yo diría que la llegada del doctor Swan en esa materia suaviza una relación que nosotros no podemos negar. Estaba un poco distante entre la dirección de Acuavalle y la dirección de la CBC. ¿Por qué? Porque los dos son entes, si bien es cierto el uno para el tratamiento del agua y distribución de agua y comercialización en los municipios, lo que no es menos cierto es que el otro es regulador y el otro es la entidad en materia ambiental, pues que necesita efectivamente que haya un reencuentro con ellos para que finalmente los municipios sean beneficiarios. En razón, acuérdese usted que la CBC recauda la sobretasa ambiental y con ella se debe iniciar etapas y procesos, por ejemplo, del tratamiento de aguas residuales en los municipios a través de las famosas PETAR que deben existir, pero que desafortunadamente no se tienen los recursos. Esto puede suavizar la situación y esperamos que realmente estas dos empresas materialicen esa colaboración, que hagan posible que Acuavalle no vaya perdiendo espacio como lo ha venido haciendo. Doctor Tascón, el Valle creo que es el municipio más privilegiado, el departamento más privilegiado que tiene Colombia. 7 ríos lo cubren. En Cali. En Cali, perdón. Cali. Y la verdad que sus afluentes dan vida a una ciudad tan importante de Colombia, y esto ayudaría bastante a fortalecer precisamente esas cuencas, la parte ambiental, la parte en la cual verde, vegetativa que tiene la ciudad de Cali. Pero ahora hablando del Valle, en la introducción que hizo el doctor José Alberto, habla de que Acuavalle cubre 33 municipios de los 42. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no se trabaja articuladamente para darle esa proyección? Porque algunos de ellos
Primero, en el caso del área metropolitana de Cali, como se trata de Yumbo, de Candelaria, en alguna parte, inclusive municipios como Puerto Tejada, es atendido por Encalis, que suministra servicio de agua. Pero también hay algunos municipios, como el caso de Palmira, el caso de Buga, Tuluá, Darién, tienen sus propias plantas de tratamiento que yo diría son costosas para los municipios, pero albergan siempre la esperanza de tener el manejo de esas plantas, y lógicamente ellos dicen que los costos en el tratamiento y el costo final para el usuario se reducen si comparativamente los asumiera Acuavalle. Esto, pues lógicamente con el tiempo estamos viendo que en el Valle del Cauca debería haber esas alianzas estratégicas. Fíjense que tuve la oportunidad de conocer, a raíz de esta pregunta, en el municipio de Florida, en aquel entonces don Elio Espina se postulaba como candidato a la alcaldía, y él hacía una propuesta que me parecía muy sana, y era casi que un modelo muy similar con lo que pasó con el Sarabrud, que resolvió definitivamente el problema de esos municipios que permanentemente adolecían de fuentes de agua, y era no desaprovechar en las épocas del invierno las fuentes, y lógicamente en las épocas de sequía tener unos reservorios tan altos que permiten efectivamente la utilización de ella y mantener esos municipios con suministro de agua permanente. Don Elio Espina, que tiene en Florida unas fuentes hídricas muy importantes, y fíjese usted el vecino Candelaria sin agua. Sí. Lo mismo Pradera tiene unas fuentes de agua muy importantes, pero también su vecino que es Candelaria sin agua. Entonces proponían hacer una sociedad con esos municipios, no solamente para el tema del agua, sino para crear una gran empresa de servicios públicos, de orden público y de orden oficial, con capital público, de tal manera que manejara no solamente ese recurso, sino también que se dieran la oportunidad que ese recurso agua ellos lo administraran, porque la verdad es que como tal reza, son las corporaciones autónomas por disposición de la ley 99 la que les permite a ellos autorizar el manejo de aguas, pero no es menos cierto que en la jurisdicción de un municipio quien tiene toda la autoridad y toda la potestad es precisamente el alcalde. Ellos proponían, por ejemplo, crear una gran empresa en la que se administraran esos recursos, y vea que no es descabellada la idea. Pero es que, doctor Tacón, cuando se crea un operador, esto ayuda precisamente cuando hay municipios que les cuesta precisamente tener, primero por su presupuesto, segundo por su gestión, y tercero por los proyectos que se puedan mantener dentro de lo que viene del gobierno nacional de poder invertir. Y cuando se hace una alianza de ubicar un operador para 3 municipios, por ejemplo, en este caso, sería muy beneficioso. Pues válidamente, pero aquí voy a retomar algo que José Alberto comenzó hoy, y decía, este canal y este programa se van a convertir en unos pioneros y en unos defensores del tema del agua. Y me estaba acordando en ese momento, y no lo voy a dejar pasar, un planteamiento que le escuché al alcalde de Jamundí, al doctor Pimentel, donde decía, nosotros tenemos creo que 5 o 7 ríos en Jamundí, pero todos son depositarios de agua del Cauca, y sobre todo depositarios aguas arriba de las plantas de tratamiento ubicadas en la ciudad de Cali. Entonces ellos dicen, nosotros le estamos entregando el agua a Cali a través del río Cauca, y resulta que ellos la están explotando, la están comercializando, la están tratando y se la están vendiendo a los habitantes de Cali y algunos municipios del departamento. Entonces decía el alcalde Pimentel, yo quiero hacer unos grandes manejos de estas cuencas hídricas, porque no solamente es producir el agua, sino en Cali. ¿Usted cuánto me va a ayudar para yo seguirle conservando esas fuentes de agua en la parte alta de Jamundí, que es finalmente el productor de agua, pero el consumidor es en Cali? Igualmente va a suceder, si se quiere, con algunos otros municipios, o en su razón va a buscar
en razón a que él es miembro de la Junta de la CBC, pues que la CBC tenga un direccionamiento para decir, bueno, los municipios productores de agua deberán ser favorecidos con esa sobretasa ambiental que se recauda de todo el departamento, pero que ellos le surten de agua eficazmente a los municipios, río hacia abajo. Entonces, vea usted que los alcaldes se vuelven también ingeniosos en las propuestas, pero fundamentalmente lo que el alcalde Pimentel decía es, yo necesito conservar las fuentes de agua, porque tengo 7 ríos, pero también se me están secando. Cuando usted dice, perdón, cuando usted dice así de conservar, a mí me llama la atención porque yo creo que en entorno de este programa va conyugado con el tema de la campaña que va a liderar el Canal 2 y este informativo. Y es el tema, yo me acuerdo cuando el profesor Yarumo empezaba a hablar a las escuelas, a los profesores, a las escuelas de las veredas, doctor Tascón, donde decían, niños, por favor, conserven las cuencas hídricas, por favor, niños, no arrojen basura. O sea, era una campaña pedagógica que era interesante, que esos niños campesinos estaban conservando el agua, trataban de ayudar. Y aquí va a enfocar, doctor Tascón, y quisiera que usted tocara ese tema. Ojo a las empresas que están en las cabeceras de los ríos, en las cabeceras de los municipios. Ojo con esas empresas y el llamado precisamente a conservar esas fuentes hídricas, doctor Tascón, porque ahí es donde radica la importancia de conservar ese proceso líquido. Nosotros, antes de que el doctor Tascón conteste, lamentamos pues que invitamos a Alexander García. También a Alexander García, ¿sí? Claro. De Acuavalle, para que estuviera presente con nosotros. Lamentablemente no se hizo presente porque queríamos que los televidentes de Viva Voz tuvieran la información de parte de los avances y del replanteamiento estratégico que Acuavalle está haciendo, porque para nadie es un secreto que Acuavalle en los últimos años ha sido más un problema que una alternativa de solución para el departamento, y se politizó, se convirtió en la caja menor de varios gobiernos departamentales, se convirtió en mecanismo de politiquería con P chiquitica, que sencillamente puso a merced de la clase política el suministro de un insumo tan importante para la vida humana y para la convivencia humana como es el agua. Por eso es que hoy estamos tratando de llamar la atención de los caleños y los vallecaucanos, que en la medida en que el agua la conservemos y entendamos que el agua no llega al grifo de la cocina, del lavamanos o de la ducha por obra y gracia de Birlibirloque, sino que para poder que llegue esa agua allí con la que usted se duchó esta mañana y con la que se lavó los dientes, usted tiene que ser consciente que esa agua viene aguas arriba, desde la montaña, desde donde están las cuencas hidrográficas, y por eso es que hemos querido hacer este programa, para que la gente vaya entendiendo que el agua no es simplemente un problema de tratamiento en unas plantas muy sofisticadas. Si no hay agua donde nace, que es en los páramos, en la montaña arriba, donde hay deforestación por ignorancia y por codicia humana, pues vamos a tener desastres naturales anunciados. Pero, José Alberto, usted le metió el dedo a la llaga con ese comentario, porque sin dejar de lado lo que Cristian plantea, sí creo que nos enfoquemos posteriormente en él. Y pues tiene relación con lo que venimos diciendo de los municipios. Algunos de ellos desafortunadamente no se engranan, y uno no puede negar que Acuavalle tuvo una condición que, por la misma formulación jurídica del Estado y su misma condición de empresa prestadora de servicios, Acuavalle casi que se olvidó de la función institucional que tenía para el Valle del Cauca. Y yo recuerdo, por ejemplo, que Acuavalle contrataba con Córdoba y contrataba, por ejemplo, pavimentos. Entonces se fueron a hacer manejo de pavimentos, se fueron a hacer alcantarillados a Córdoba en unos contratos voluminosos, y la muestra es un botón de la camisa Cali. Acuavalle estaba gastándose unos recursos del departamento, que eso fue una de las cosas que como diputado yo hice observación en la Asamblea del Valle. Doctor Tascón, discúlpeme, ¿la normatividad permitía eso? Claro, porque es que es una empresa
que con las reformas constitucionales tienen que ser autosuficientes. Y como autosuficientes no importa el objeto con el que nacieron, sino finalmente que ellos tienen que es producir y producir recursos para mantenerse. Entonces fíjese usted, por ejemplo, la benevolencia de un gobernador le entrega un contrato para la construcción, por ejemplo, de la pavimentación de la avenida Novena Norte de Cali. Sí, eso es inaudito. Entonces uno dice Acuavalle dedicada a hacer pavimentos. A infraestructura. Y entonces usted se va a los municipios. Y si usted habla con cualquier parroquiano de un municipio, dice, ve, ¿y este roto qué? No, Acuavalle cambió aquí un medidor, pero no selló el pavimento. Entonces, esas son contradicciones que qué bueno que hubiera estado aquí el doctor Juan para que las escuchara y se las planteáramos en razón de que es lo que es. Pero me regreso al tema que José Alberto tocó, que me parece fundamental, y yo creo que allí hay un filón para la discusión muy grande. José Alberto, es que usted dijo algo que es absolutamente válido. Muchas veces la codicia de los seres humanos, no me voy a quedar en lo primero que destacó, pero me voy a quedar en esa partecita. La codicia de los seres humanos nos lleva desafortunadamente a vernos como los mayores depredadores. Uno de los grandes problemas que tienen las fuentes de agua es la explotación minera. Mire, la semana antepasada se estaba hablando en Cali, y hablé con el ingeniero urbano, de que la explotación del oro en los farallones estaba generando la utilización de metales pesados que estaban cayendo al río Cauca. A Pelidia. Correcto. Entonces me decía el ingeniero que la salvación de todo eso, que ellos no niegan que se esté explotando y se esté trabajando el tema de la minería en la parte alta, arrojando lógicamente todos esos residuos a las fuentes hídricas que llegan a Cauca y que posteriormente entran a las plantas de tratamiento de la ciudad de Cali. Pero me decía, démosle gracia que la pendiente entre los nacimientos de agua en donde se explota y la llegada al río Cauca es tan alta que el agua se golpea de tal manera entre las rocas y las piedras que permiten precisamente la disolución de esos metales pesados, que hacen lógicamente que al juntarse con más partículas de agua, pues estos no se vuelvan tan nocivos. Pero en el fondo es como el mar no nació mar, sino que se llenó de tantas gotas de agua que le caen. Y esto para decirles a ustedes que hoy, por ejemplo, tenemos en todas las cuencas y las cabeceras hidrográficas ese fenómeno, la explotación minera, como algo que está acabando, no solamente con páramos, recuerden lo que acaba de pasar con Santurbán. Y a propósito de eso, y antes de irnos a la nota, el alcalde de un municipio en Santander, que le tumbó la puerta que arbitrariamente una minera había puesto en una vía carreteable que iba para el páramo de Santurbán precisamente, y la quitó, porque la empresa minera le estaba, me ha dicho, tenía que autorizar que la gente pasara o no pasara. Como quien dice, se apoderó de la vía pública también. No solo se apoderan del páramo, de las aguas, sino que ahora se apoderan de las vías públicas. Hasta ese punto llega la avaricia. Lo que veamos dice, la nota. Doctor Tascón, las personas son avarientas y mira hasta qué punto llegan. Vamos a ver la nota preparada en torno a lo que ha dicho el primer mandatario del Departamento del Valle, el doctor Oimar Delgado Blandón, en torno a la nueva gerencia de Acuavalle y también hablando un poco de la Secretaría General en cada uno de sus servicios, el cambio que se dio. Vamos a ver la nota. Bueno, Humberto Swan siempre como técnico y ambientalista, muchas veces intentó ser director de la CBC, llegar a Acuavalle, pero nunca se le permitió porque no tenía recomendación política. Hoy en día yo lo escogí dentro de los que aspiraron de forma independiente a gobernar Acuavalle como gerentes, y
en todo el proceso de meritocracia se ganó por hoja de vida, por sus estudios profesionales, por ser un consultor internacional y como técnico ambientalista, mi voto de confianza para que sea el gerente de Acquavalle. Ahora, cuando usted dice, este es el hombre, realmente porque se cree en su experiencia, en su andamiaje y a salir adelante a Acquavalle. Es una persona que tiene muchísimos años de experiencia en la parte técnica, en la parte ambiental, en la parte de jalonar proyectos internacionales. Va a sacar a Acquavalle adelante financieramente, lo va a sacar como nosotros queremos que se catapulte el desarrollo. Tuvo el respaldo del sindicato de trabajadores, de la doctora Margarita López, presidente del sindicato. Este proceso de meritocracia estuvo acompañado de la veeduría ciudadana, de la procuraduría, de la CBC, de la gobernación. Fue un proceso transparente. Gobernador, ¿usted qué espera de Humberto? Que sea un buen gerente, lo más importante, que sea un buen gerente a carta cabal. Cobertura en el departamento del Norte. Cobertura en los 33 municipios y ojalá se pueda ampliar más cobertura. Ahora, el empuje de la gobernación en torno a ese cumplimiento de lo que usted acaba de hacer, ¿cuál va a ser ese esfuerzo? Vamos a estar acompañándolo porque esa empresa tenemos que recuperarla totalmente. Pregunta fuera del contexto, ¿usted qué espera de la nueva Secretaría General encabezada por el doctor Alberto Ramos? Alberto Ramos es un profesional brillante, Alberto Ramos Garviras es un profesor universitario, es un abogado constitucionalista, es una persona que también es ambientalista, fue procurador agrario. Alberto Ramos Garviras también ha tenido otros cargos importantes como director del DACMA municipal en Cali. Es una persona con todos los títulos y todos los méritos y todos los créditos para esa Secretaría General. ¿Qué gana usted con Alberto Ramos en la Secretaría General? Ganamos amplitud, transparencia, seriedad, compromiso, coordinación. Bueno, es un profesional a carta cabal. Bien, ahí están pues las palabras del gobernador, donde explica las razones por las cuales hay cambio en la gerencia de Acquavalle, y también hace referencia al secretario general de la Gobernación, el doctor Alberto Ramos, a quien estamos esperando todavía que llegue aquí, porque nos había dicho que nos acompañaría. Oiga, las flores del gobernador al nuevo gerente de Acquavalle, el doctor Humberto Swan, y la verdad me impresiona. Ojalá que el hombre vaya derecho, porque imagínense, todo indica realmente de que el doctor Humberto va a sacar adelante a Acquavalle. Más adelante vamos a ver una nota con la doctora Margarita López, que es la presidenta del sindicato de Acquavalle, también dándole flores al doctor Humberto. Ojalá, doctor Tascón, ojalá que el doctor Humberto vaya derecho, trabaje de lo que realmente se pretenda, no se pongan a construir calles ni carreteras ni hacer otra cosa que no sea el conseguimiento y el mantenimiento del agua para esos 33 municipios y ante todo mantener las cuencas hídricas. Vea cómo es la política, ¿no? La política hace milagros a veces. Ya la presidenta del sindicato, como le decía el gobernador, ha hecho manifestaciones públicas de las virtudes del gerente. Ojalá nos demos una treguita para ver si esa miel de la política no se convierte en el vinagre de la misma política que mañana pues haga que a Alberto Swan se le esté despellejando públicamente. Pero me preocupan de esas declaraciones, y voy a robarme un paréntesis con su venia, José Alberto. Me preocupa de las declaraciones del gobernador, en todas, que termina siempre esos funcionarios que le estaban sirviendo, porque me hacía hacia mi interior, Cristian, esta pregunta o esta reflexión mejor. El doctor Roberto Londoño era el secretario general de la gobernación. Es correcto. Y entonces cuando usted le pregunta al gobernador por qué es que está allí el doctor Alberto Ramos Garviras, dice, es que buscaba transparencia. Entonces, es una de las palabras que escuché, amén de las demás. Entonces yo digo, ¿el doctor Roberto Londoño no le generaba transparencia o era que estaba haciendo algo indebido? Porque esa misma situación sucedió en el día de ayer, cuando, refiriéndose al Centro de Diagnóstico Automotor, hay decía manejos oscuros
Cuando uno dice manejo oscuro es que están robando la plata, Claro. o es que están haciendo triquiñuelas con eso. Y entonces uno llama al director del centro de diagnóstico y se siente sorprendido. Entonces ayer decía particularmente, ¿será que el gobernador del Valle se nos volvió tan locuaz que no mide las respuestas que da en un momento dado en que tiene un micrófono al frente o que tiene un medio de comunicación al frente y no le importa nada dejar en la duda la actuación de esos funcionarios? Hago yo esas reflexiones para la opinión de ustedes. Pero es muy importante esa reflexión porque es cierto, y en un medio de comunicación como este, más cuidadosos debemos ser nosotros cuando entregamos este tipo de noticias y hacemos este tipo de exclamaciones. A la gente hay que respetarle, en primer lugar, su buen nombre, y en segundo lugar, la presunción de buena fe en su actuación, mientras no se demuestre confirmadamente que ha actuado de mala fe. Ahora también mencioné el caso de la doctora Fabiola Perdomo. Todo el mundo ha quedado sorprendido porque quedó al margen de la Secretaría de Cultura y de Turismo del Departamento del Valle, la doctora Fabiola Perdomo. ¿Qué hizo de malo? Nos preguntamos nosotros, ¿qué pasó con la doctora Fabiola Perdomo? Él todavía no entregó una respuesta en torno a por qué excluyó de ese gabinete de la gobernación a la doctora Fabiola Perdomo. Es que en esa materia, Cristian, decía el gobernador, es que no cumplía el perfil. Por Dios, entonces uno dice, ¿para qué la llamó? Si Fabiola Perdomo no cumplía el perfil, ¿por qué la nombró? Porque es que eso es contrario a los principios de designación de los servidores públicos. Es más, uno comete una falta disciplinaria cuando nombra a una persona en un cargo para el que no cumple con los requisitos o el perfil que requiere el cargo. Y peor aún, usted que toca ese tema de Fabiola Perdomo, hace apenas 15 días o 20 días habían lanzado con bombos y platillos la recuperación del valle, Sí, señor. del prestigio vallecaucano, y hoy eso es un sello que tiene la gobernación. Pero fíjese usted, igual que esta doctora Mariana Garcés, De la biblioteca. una casi que recomendada de la ministra de Cultura, recomendada de su apoyo financiero, que fue la Fundación Carvajal. Hija del fundador de la biblioteca. Sí, exacto. No, por Dios, es que Exacto. ahí se corrompió la sal. Y entonces la sacan, y yo pasaba por el frente de la biblioteca, el doctor José Alberto y el doctor Cristian, y veía yo toda esa gran construcción que están haciendo y ya convirtiendo lo que era el sueño de don Alfredo Carvajal Sinisterra cuando se creó la Manzana del Saber, de volver la biblioteca ese centro de llegada donde van a tener cabida todas las entidades del orden cultural del departamento, la biblioteca, el INCIBA, los museos y todo lo que va a quedar allí. Y entonces decía yo, este es el premio que se le da a un servidor público pues que es de su mismo partido, porque es que decir que Mariana Garcés no es conservadora, pues por Dios, es como hablar del anticristo. Y entonces uno dice, esas decisiones del gobernador a veces rayan con la politiquería y rayan más bien con la campaña que desde la gobernación ha venido convirtiéndose en tradición de los gobernadores armar como un búnker para las futuras elecciones. Como Bueno, vamos para las elecciones ya. Usted está poniendo, en el mejor sentido de la palabra, el desorden en el tema que estamos trabajando, pero es un desorden suficientemente justificado porque es muy provocativo. Entonces, como usted me está provocando, le voy a tirar prendida una pregunta. Ya es oficial o casi oficial que Álvaro Uribe Vélez se va a lanzar como cabeza de lista al Senado de la República. Y ayer Horacio Serpa, en un escuchado programa de Radio Nacional, dijo, si Álvaro Uribe se lanza, yo me lanzo. Y esto, pienso yo, no soy un hombre muy mayor, pero tampoco soy un hombre joven, y he leído algo de historia colombiana, me daba a mí un cierto sabor en la boca. Oiga, pareciera que el Congreso de la República va a volver a tener pesos pesados de la política, haciendo debates de nación, debates de Estado, con gente informada, fogueada en las lides políticas, y no una cantidad de anónimos, anodinos, que son un poco de congresistas que nadie sabe qué hacen, pero simplemente se llevan la plata del erario sin saber nosotros a cambio de qué. Además le agrego, en el Congreso hay una cantidad de sátrapas, porque uno no puede concebir que haya gente pupitreando, porque no es el otro el término,
donde una ley se configura en contra del propio pueblo colombiano. Si no mire las reformas a la ley 100, que no se han podido sacar adelante sencillamente porque hay un poco de congresistas que terminan siendo comprados, comprados por las EPS que financian las elecciones de ellos. Además, como en el caso del presidente del Congreso dicen que igual es dueño de una EPS en el Valle del Cauca o de unas IPS, que se benefician lógicamente de los beneplácitos de la no aprobación de la reforma a la ley 100. Pero lo que usted toca, a mí me gusta, y me gusta porque al fin y al cabo volverá al Congreso a tener esa gente pujante, porque también olvidó usted mencionar, José Alberto, otro que está siendo empujado por el presidente de la República para que le entre también a hacer contrafuerza a Álvaro Uribe, si es que le da por salir. Yo en esa candidatura de lista, cuando Álvaro Uribe tiene al frente a alguien que le pelee, se esconde, porque es de igual a igual, y es Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras también va a encabezar la lista de Cambio Radical. Pero si y raro no es, doctor Tascón, eso todavía claro, no está porque ayer, de acuerdo a la información y lo que vimos, se mantiene ahí. No, oficialmente no lo ha dicho. Pero sabe usted, José Alberto, que ahí comienza uno a ver como los alfiles que Santos está colocando para su reelección. Y a mí eso sí me gusta, porque vamos a tener una campaña movida, una campaña otra vez con la plaza pública llena, escuchando a los tipos haciendo planteamientos, pero con toda la vehemencia del caso, y eso le da fuerza a los partidos. Así es, y eso es importante, y esto no es simplemente chismografía política, esto lo digo para los televidentes, esto es, en nuestra modesta opinión, pedagogía política, porque es que el ciudadano del común debe entender que figuras como estas personas, como Álvaro Uribe, como Horacio Serpa, como Germán Vargas Lleras, así no sean de nuestros afectos, así no nos generen gozo en la sangre, sino vinagre en la sangre, como dice Norberto Tascón, de todas maneras son personas a las que hay que reconocerles que les cabe el país en la cabeza, para bien o para mal, pero han estudiado el país, lo han recorrido, lo conocen y tienen propuestas que son capaces de defender. Estemos, repito, sí o no de acuerdo con ellos. En buena hora que ese tipo de política vuelva al Congreso de la República y vuelva a las campañas políticas. Este es un año muy complicado porque es un año preelectoral donde todo el mundo, todos los políticos comienzan a alinearse, y entre otras, esa pareciera ser una de las razones que se invocan para que el gobernador Ubay Mar Delgado haya comenzado a hacer movimientos que no entiende la ciudadanía, como el de la biblioteca departamental, y saca a una persona que todo el mundo le reconoce su capacidad de origen en el tema cultural, y coloca a una persona que simplemente es de la clase política, sin más. No tiene ningún pedigrí, digámoslo así, ningún antecedente que le dé fuerza a su hoja de vida. De la misma forma que ocurre con la salida de Fabiola Perdomo, y por qué no decir también la del doctor Roberto Londoño, que es un hombre que conservador también, un conservador de la vieja guardia, quizás demasiado conservador para el gusto de muchos, pero un hombre que también tiene su formación y posiblemente no era fácil de manejar como subalterno. Ahora, para volver al tema, pregunto José Alberto y doctor Tascón, ¿también sería ficha política o un movimiento en el ajedrez político la del doctor Humberto Suán? ¿Podría ser? Yo creo que Humberto Suán no podemos decir que no es un amigo político de Mar Delgado, no, eso él es amigo político del doctor Mar Delgado, eso no lo podemos desconocer, pero amén de eso tiene esas condiciones, y es que ya es un tipo de mucha experiencia, es una persona, discúlpeme el término, que ha sido fogueado y ha pasado, además de ser un consultor, pues lo importante de esto es ver a una persona con un sentido ambiental puesto al servicio de una entidad que lo requiere,
por el comentario que hacía al comienzo del programa de que Acuavalle abandonó la filosofía de la conservación de las cuencas hidrográficas, que son materia fundamental para la razón de ser de ellos, que es el procesamiento, tratamiento de las aguas y lógicamente la comercialización en los municipios. Yo quisiera que veamos la nota de la entrevista que le hicimos al alcalde del municipio de Restrepo en el departamento del Valle, Luis Carlos Sosa, en torno a la consecución y al nombramiento del doctor Humberto Suán. Pues la verdad que nosotros ya llevamos un año de administración y pues lo vemos con buenos ojos, que hoy ya se ha tomado la decisión de tener nuevo gerente o tener el gerente de esta empresa tan importante, de esta empresa vallecaucana, donde estamos muy complacidos por la elección que se hizo después de más de 2 meses de trabajo haciendo esta selección, donde participamos en la selección de las hojas de vida, donde participamos en la construcción de este proceso. Vemos hoy como el gobernador ha tomado una muy buena decisión, una decisión no política, simplemente por méritos, porque la persona que se eligió es una persona conocedora del tema hídrico y conocedora del tema ambiental, y hoy se tienen que trabajar en lo ambiental, porque de nada nos ganamos con solamente pretender vender el agua y no darnos cuenta que el agua se nos está acabando, que tenemos un cambio climático y se necesitaba una persona con ese direccionamiento, con un direccionamiento de compromiso, y aspiramos, rogamos a Dios que ilumine al nuevo gerente para que así podamos tener una empresa vallecaucana robustecida y una empresa de acueductos como nos la merecemos los vallecaucanos. En este orden de idea, alcalde, podemos decir que con la nueva dirección de Acuavalle, el cubrimiento total en la parte de agua potable, en la parte ambiental, ¿se puede lograr? Acuavalle le suministra el agua a 33 municipios del Valle del Cauca. Pues desafortunadamente han habido inconsistencias en el proceso, en la administración de Acuavalle, y con esas dificultades y todo, el agua siempre ha estado allí, pero nos teníamos preocupaciones y por eso hoy se ha elegido una persona que estamos convencidos tiene ese conocimiento suficiente, no solamente en lo hídrico, sino también en lo ambiental, y por eso estamos convencidos de que Acuavalle va a ser una empresa que se va a sostener en el tiempo, con una visión comercial muy grande, y una empresa que hoy, a cierre del 2012, se entregó con 0 déficit, y eso hace que nos dé más garantías de que vamos a iniciar un proceso importante para esos municipios del Valle del Cauca. En buena hora, pues, que llega Humberto Suán a la gerencia de Acuavalle, porque quienes conocemos a Humberto Suán sabemos que es una persona formada en temas ambientales, y no simplemente como ecologista religioso, ecologista predicador, sino un hombre que técnica, científicamente ha estudiado los componentes, las causas y las consecuencias de todos los aspectos relacionados con la naturaleza y el entorno ambiental que cobija a la sociedad humana. Esperamos que Acuavalle se recupere para que deje esa inestabilidad que en los últimos, por lo menos en la última década, ha tenido, porque es que Acuavalle es una empresa de más de 50 años y una empresa de la que, si no existe Acuavalle mañana, 33 municipios la van a ver muy gris para el suministro de agua y para el manejo de las aguas residuales, es decir, de los alcantarillados. Así que no es un juego menor la gerencia de Acuavalle. Pero quiero conectar este tema con otro y pedirle al doctor Tascón que nos dé sus puntos de vista
Ahora se está comenzando a hablar de la definitiva decisión de Telecomunicaciones de Encali y dejar a Encali con las dos unidades de negocios, acueducto y alcantarillado y energía eléctrica. Y para nadie es un secreto que hasta ahora ha habido unidad de caja en Encali y de alguna manera un negocio soporta con la caja financieramente a otro negocio. En el momento en que acueducto y energía se queden solas, podríamos tener, además de ya el agravante de que hay deforestación en las cuencas, de que hay alta contaminación en los ríos, de que hay alta contaminación en el río Cauca, de que hay vertimentos industriales no tratados y que no se le cobra a las empresas que son más contaminantes, se agravaría este tema por las necesidades financieras que requiere el componente acueducto y alcantarillado, que no tendría un poco de colchón financiero de las otras cajas de la empresa para seguir su dinámica. ¿Usted cómo ve esto, doctor Tascón? José Alberto, tuve la oportunidad de estar en la presentación que hizo el señor gerente Ramiro Tafur de Encali de los indicadores de gestión de los 3 negocios que tiene esa empresa. Y yo comparto con usted que necesariamente la decisión se va a dar, el Consejo de la Ciudad de Cali va a abocar ese tema en el transcurso de estas ordinarias que se avecinan, y necesariamente el tema de la excisión se va a aprobar porque definitivamente el avance en tecnologías obliga a que ese negocio se separe para conformarse una empresa pública, como lo ha manifestado el señor director o el señor gerente interventor de Encali, pero también los concejales han manifestado que quieren un ente público. Esto significaría que se pueda excindir en telecomunicaciones para que en compañía, por ejemplo, de EPM y Telebogotá, ETV de Bogotá, hagan una gran alianza y permitan estas entidades, porque es que el problema no es de poca monta, José Alberto, es que el señor Carlos Slim, que se está apoderando de todos los medios de comunicación, no en Colombia, sino en el mundo, pues está maneja desde Argentina hasta México. Claro, está convirtiéndose en una amenaza, porque todos los días se apodera más del espectro, lógicamente adueñándose y comprando las empresas de telecomunicaciones, empresas de cable y demás. Y esto lo que implica es que estas 3 empresas que son públicas y quieren defenderse, pues se han atrincherado y se van a atrincherar formando una gran empresa de telecomunicaciones en el país que lógicamente contrarreste los efectos de lo que puede ser este embate. Si es así, hay que darle todo el apoyo a esa decisión. Yo comparto eso, José Alberto, yo lo comparto, y a mí me parece que nosotros no podemos dejarnos quitar las empresas públicas municipales, no podemos seguir con el guarismo de que es que nos van a masacrar laboralmente. No, el alcalde, inclusive lo escuché en diciembre cuando compartíamos en el Hotel Intercontinental, decir que va a respetar inclusive la vinculación patronal de los trabajadores del componente de telecomunicaciones y que van a continuar en esas empresas. Uno no puede quedarse simplemente haciendo furia y tratando de desprestigiar pues una situación que va convirtiéndose poco a poco en una necesidad para la ciudad, y hay que favorecer eso. Pero en razón a la pregunta que usted me hacía, y le decía, estuve mirando los indicadores de gestión que se dieron, y ¿qué es lo importante de todo esto? Que tanto energía como acueducto son los mayores generadores de utilidad. Fíjese usted, a diferencia de lo que pasaba tiempos atrás, donde Encali era el soporte prácticamente de esto. Lo que pasa es que la legislación le dio la oportunidad a que estas empresas obtengan unos beneficios muy grandes de la comercialización del producto, bien sea energía o bien sea agua, y en este caso, Encali, por ejemplo, no tiene que pagar grandes impuestos para decir, yo compro el agua, la trato y se la vendo a los ciudadanos caleños. No, ellos recogen el agua gratuitamente, la tratan, la distribuyen, y finalmente los ingresos que recibe Cali
se redistribuyen, porque como es una empresa pública, las utilidades se redistribuyen en inversión social. Si estuviéramos en manos de un privado, que eso es lo que yo critico permanentemente, las utilidades de los privados se reparten entre los bolsillos de quienes conforman la sociedad privada. Que casi siempre terminan siendo los bancos, porque detrás de los privados están los grandes financiadores que son los banqueros. Creo que tenemos una llamada de un televidente. Buenos días, ¿de dónde nos llama y quién nos llama? Buenos días, doctor Tejada, doctor Antonio, doctor Cristian. Buenos días, don José. Los felicito a ustedes porque son 3 personas que han tomado la decisión en Cali de ponerle la cara a toda la situación que ha venido a través del año pasado y que ustedes están haciendo un aporte muy importante para el Valle del Cauca. Yo quiero tocar un tema de aquí, Melquisedec de Diego, de aquí el barrio La Ceiba, sobre comunicaciones. A mí me parece que el peor error que puede cometer un país es vender sus comunicaciones. Y eso sucedió en el 2005, cuando el presidente Uribe vendió las comunicaciones y él se volvió también pues un accionista de allí. Y lo que ustedes hablan del link, eso es una realidad. Miren el ejemplo que nos pasó cuando la guerra en Perú. Nos demoramos un mes para darnos cuenta que habíamos ganado la guerra, porque no teníamos medios de comunicación, porque era Marconi, era una comunicaciones norteamericana. Y entonces miren ustedes ese detalle. Entonces yo creo que aquí en Colombia tenemos que rescatar a Telecom, porque es una empresa de todos los colombianos y Uribe la vendió como que si fuera propia de él. Muchas gracias. Gracias, don Melquisedec, por sus comentarios. Y efectivamente nuestra apuesta es por formar ciudadanos para que ejerzan la construcción de democracia. Ese es el papel de este medio. Ante todo, doctor José Alberto y Melquisedec, que nos ha llamado y que es uno de los fieles televidentes que tenemos nosotros y que es líder dentro de su comunidad, esto apunta para nosotros trabajar, articular y entregar precisamente estos temas que ayudan precisamente a sociabilizar, para que la gente se pellizque, se concientice de la situación misma de la que se está viviendo aquí en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca, doctor Tascón. Permítame en estos minutos que nos van quedando, antes de volver a la palabra al doctor Tascón, explicar brevemente cómo vamos a iniciar o cómo estamos iniciando los primeros contactos de cara a comenzar a lanzar la campaña institucional Salvemos el Agua en la ciudad de Cali. Estamos convocando a la CBC, al DACMA, a Acuavalle, a Encali, al sindicato de Encali, a la gobernación del departamento, a la alcaldía de la ciudad, a algunas alcaldías con las que tenemos relaciones cercanas, a universidades y demás, para que trabajemos en varios focos de atención. El primer foco que queremos emprender es el educativo, y con énfasis en los niños y en las escuelas. Allí comenzamos en el mes de febrero a través de nuestro portal canal2.co a lanzar una serie de concursos y convocatorias que ya se están preparando por parte de nuestro personal técnico para que en febrero los educadores y los estudiantes comiencen a participar activamente. De la misma manera vamos a lanzar una serie de iniciativas tipo convocatoria para vecinos de la comunidad de la mano de los líderes de las juntas de acción comunal, porque estamos convencidos, y aquí mantenemos nuestra línea editorial, que la democracia se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. En la medida en que los niños, los maestros, los vecinos, los líderes comunitarios vayan apropiándose de la problemática, tenemos más capacidad de exigirle a los gobernantes y a los políticos que hagan cumplir la defensa de nuestros derechos. Eso es como para que vayamos teniendo en cuenta que a partir de febrero se lanza oficialmente las primeras convocatorias en el tema Salvemos el Agua. Doctor Tascón. Pues José Alberto, a mí me parece que usted está convocando las fuerzas vivas precisamente que tienen relación con esto, y yo creo que no pueden ser algunas alcaldías, tienen que ser todas las alcaldías del departamento del Valle. Inclusive podíamos hablar de los municipios vecinos al departamento, como es el caso de todos los que hacen la parte norte del Cauca, que tienen demasiado contacto, yo diría más contacto con el Valle del Cauca que con el mismo departamento del Cauca, y son conocedores de la misma suerte. Además,
yo diría que qué bueno que involucráramos toda la región del Cauca, porque recuerde usted que es que nuestro río tutelar del departamento nace precisamente es allá en el departamento del Cauca y va recogiendo los afluentes que a su paso encuentra, y que prácticamente lo que tenemos que hacer son esas alianzas estratégicas, inclusive entre las regiones, así como se hizo la gran región del Pacífico. Pues hombre, que el Cauca, ¿se acuerda usted cuando hablamos del famoso documento COMPES para la recuperación del río Cauca? Pues implica que estén los departamentos de Valle y Cauca y ríos y aguas abajo, lógicamente, departamentos como Risaralda, como Caldas, como Antioquia, y aquellos donde desemboca finalmente el río Cauca, pero teniéndose lógicamente unos planes adecuados. Pero el fundamental, y yo lo felicito, porque es que si usted no crea valores en nuestros muchachos, en nuestros niños, pues eso no funciona. Y qué bueno de pronto que este medio fuera captando a todos esos profesores en las escuelas y en los colegios que están dedicados a darle esta parte ambiental, del manejo de valores ambientales, del conocimiento ambiental a los niños, que de pronto les vamos dando también la oportunidad que aquí nos cuenten qué experiencias y qué programas tienen para que los niños comiencen a familiarizarse y sobre todo a defender el medio ambiente. Yo le apunto eso, doctor Tascón, al tema de los niños, porque precisamente hay que saberlos educar, hay que saberlos llevar, hay que saberlos buscar, digamos, ante todo la preservación de estas fuentes hídricas, del medio ambiente. A mí, por ejemplo, ayer me preocupó mucho y vi a muchos niños muy tristes y algunos llorando cuando veían el helicóptero tomar agua y llevarla allí a los cerros porque se estaban quemando. O sea, da tristeza realmente que se pierdan 40, 30, 50, 60 hectáreas realmente en un esplendor como es el verdor que tiene Cali, que tiene el valle. Entonces, niños se preocupan por esa situación. ¿Por qué se me está quemando la montaña? ¿Por qué papá se quema la montaña? Entonces, eso ayuda a estas campañas para que esos niños sientan realmente que hay dolor porque se pierde, porque se quema. Sienten cuando hay alegría, cuando hay verdor, cuando hay agua, hay alegría en ese sentido. Eso es bueno. Porque además, nosotros, los tres personas que estamos aquí en esta mesa, cuando éramos niños, ni a los papás, ni a los profesores, ni a nosotros mismos nos preocupaba el agua, nos preocupaba la vegetación, porque ese no era tema. Es decir, se daba por hecho que el agua salía, brotaba, y que nunca se iba a acabar, que era inagotable, que el verdor era inagotable. Hoy día ya se tiene conciencia de que eso no es así. Y qué mejor que un niño y una niña pellizcándole la mano al papá y a la mamá cuando dejan el grifo abierto lavando platos, cuando dejan el grifo abierto mientras se cepillan los dientes, mientras se rasuran, se afeitan, o cuando en el baño se agarran a cantar las personas y corre el agua, inspirados por el chorro del agua, o cuando con una manguera a todo taco lavamos el carro y lavamos las paredes. Ya los niños, un niño se vuelve un ciridí y es el mejor vendedor de la campaña. Es cierto. Además me hizo usted acordar de las cárceles. Cuando uno entra a cualquier cárcel de Colombia, dice: educa a un niño y no tendrás un delincuente. Me parece. Tendrás que castigar. Y no tendrás que castigar. Exactamente. Y yo creo que aquí aplica esa frase. Si educamos a un niño en materia ambiental, no nos faltará el agua. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, amables televidentes. Estamos anunciando. Lamentamos que no haya estado presente el doctor Alexander García de Acuavalle y el doctor Alberto Ramos, quien no alcanzó a llegar. Lo vamos a invitar para que vuelva a estar aquí con nosotros. Es un amigo de esta casa y nos parece una persona proba en la gobernación del departamento del Valle. Queremos que venga. También vamos a invitar al doctor Humberto Swan, como también vamos a invitar al doctor, al gerente de CBC, al doctor Libardo Campo, ¿sí? Como al doctor Ramiro Tafur. Es decir, a todas las personas que tienen que ver con las instituciones que manejan el agua, bien por suministro, bien por cuidado de cuencas, bien por potabilización, por cuidado de aguas servidas, etcétera, para que a partir de febrero iniciemos las primeras convocatorias que van a estar
siempre expuestas en nuestro portal canal2.co. Y además de estas convocatorias dirigidas a públicos específicos, vamos a tener un ciclo de foros y conferencias para que las personas de la ciudad se vayan integrando y comencemos a generar conciencia de que a Cali hay que cuidarle el agua, porque si no nos vamos a quedar con sed permanente, no nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Buenos días.